me toca a mí contarles la evolución de este tema. Han salido cesárea perimortem, cesárea postmortem, ha salido el término histerectomía resucitativa, y esto explica la jornada. Esto está cambiando y ha cambiado en los últimos 10 años mucho. Bien, nuestros objetivos de esta jornada y también de esta charla son aumentar vuestros conocimientos sobre el papel de la cesárea, sus beneficios y conocer la evolución de la indicación de la cesárea en la parada. Esta indicación es lo que nos está chirriando. Estamos hablando de 20, 22, 24. Intentaré poner luz en este dilema. Analizar los aspectos técnicos de la cesárea perimortem y, sobre todo, valorar la importancia del entrenamiento. Bien, tenemos que hablar primero de cesárea postmortem, que es la que empezamos a hacer hace muchos siglos, y cesárea perimortem, que es relativamente reciente. Y lo más reciente es saltar a histerectomía. Y la cesárea, ¿por qué se llama cesárea? Pues se llama cesárea porque el segundo rey romano, y por eso era rey y era César, el que sucedió a Rómulo, estableció una ley que decía que ninguna mujer podía ser enterrada con el niño dentro. Como era rey y era César, y de ahí viene cesárea, ¿de acuerdo? Esto lo hizo en el siglo VII a.C. Y lo que pasó fue que cuando se desapareció el Imperio Romano y la Iglesia Católica tomó mucha preponderancia en las ciudades, esa ley de cesárea se transmitió de tal manera que era que ningún niño podía nacer muerto y no estar bautizado, con lo cual había que extraer al niño del vientre de su madre en caso que murieran los dos para ser bautizado y enterrado. Y de ahí vienen estos edictos. Esto se transmitió mediante edictos de las ciudades. Es decir, las ciudades obligaban a los médicos y a las matronas a extraer estos fetos como un edicto, digamos, oficial. Bien, fijaros, entre el siglo XVIII y el siglo XIX hay un debate entre médicos pro y con, y las ciudades-estados provienen leyes que incluso en el caso de Sicilia llegan a ejecutar a un médico por no hacer una cesárea postmortem. Y tenemos datos del año 1864 en una maternidad de París con 147 casos de cesárea postmortem y 7 niños nacidos vivos. ¿Qué ocurrió después? Lo que ocurrió después fue que en el siglo XX hay mucha menor mortalidad materna. Pasamos de una tasa de sepsis del 40% a un 3%. Y desaparecen las indicaciones de cesárea postmortem porque se mueren menos madres. A la vez, en mitad del siglo pasado, surge la reanimación cardiopulmonar, surge la anestesia, y ya en caso de una mujer en parada prima mucho más los criterios de reanimación cardiopulmonar, masaje cardíaco y drogas, y la cesárea se va abandonando. ¿De acuerdo? Bien. Esto es un conflicto entre las técnicas de RCP y la cesárea, pero todo el mundo que empieza con técnicas de RCP en los años 60 y 70 se da cuenta que la posibilidad de sacar a una mujer gestante sin cesárea es muy limitada. ¿Y cuándo cambia esto? Cuando cambia esto es con un artículo de 1982, donde una mujer que está recibiendo una broncoscopia en un hospital tiene una parada cardiorrespiratoria. A los 20 minutos de parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria se le hace una cesárea, y nada más hacer la cesárea hay una reanudación de la circulación espontánea. El niño sale vivo y no hay ni secuelas en la madre ni en el hijo. Y este autor publica este resultado y revisa lo que está pasando y se da cuenta que la cesárea postmortem es algo que se hacía desde hace mucho tiempo. Otro autor, Katz, 3 años después, tiene un caso parecido en la urgencia, una mujer obesa, preeclámptica, parada cardiorrespiratoria 22 minutos. En cuanto le hace una cesárea postmortem, recupera ritmo cardíaco. Esta mujer fallece después. Y este autor se dedica a recoger los casos. Y ese es el autor el que dice que ya no es una cesárea postmortem, es una cesárea perimortem. Y este autor es el que establece la regla de los 4 minutos. ¿Por qué? Porque establece que éticamente, en una situación de parada, tenemos 2 vidas, la del mamá y la del bebé. 4 minutos es el límite para salvar a uno de los dos, y que no es ético dejar a uno dentro. Esto va evolucionando, se van haciendo nuevas guías, se van haciendo nuevos protocolos. Hay diferentes protocolos en extrahospitalaria y en intrahospitalaria, por eso hay una enorme diferencia con otros países en nuestros medios. Estos son los protocolos que les han presentado, donde ya se incluye la cesárea perimortem. Estos son los protocolos donde la cesárea perimortem empieza a incorporarse. Pero ¿a qué edad gestacional?
El autor Katz habla de 24 semanas, porque cuando establece cesárea perimortem es para salvar la vida del bebé. Y la vida del bebé empieza a ser viable a las 24 semanas. Con lo cual, los artículos que ustedes vean de los años 80 y 90 hablan de 24 semanas. Hablan de cesárea perimortem y se abandona el término cesárea postmortem. Ya estamos en cesárea perimortem. Los 4 minutos que se barajan y las revisiones son tanto por la hipoxia materna, pero también porque sabemos que si un feto lo sacamos antes de 5 minutos, su supervivencia, como sale en estas series de Whitty, es prácticamente del 98%, sin secuelas neurológicas. Y se establece que en un feto, si lo sacamos antes de 15 minutos, tiene muy pocas secuelas neurológicas, pero sobre todo tiene muy pocas secuelas neurológicas si lo sacamos antes de 5 minutos. Y esta regla de los 4 minutos empezar, para los 5 minutos extraer, se asienta sobre esta premisa. Y estamos hablando de cesárea perimortem para interés materno y fetal. 4 minutos. Recordarles a ustedes que la madre en parada tiene una dificultad, como han dicho mis predecesores, en responder a las maniobras porque entra rápidamente en hipoxia. Tenemos que ver que el feto dentro de la madre consume mucho oxígeno, incluso en parada. La edad gestacional y la cesárea es importante a la hora de entender. Como han visto ustedes, hay una diferencia notable en las edades gestacionales a nivel del ombligo, porque la altura umbilical no es un buen criterio de medición de la edad gestacional. Tiene una variación de 1 o 2 semanas. La literatura habla que a las 20 semanas aproximadamente el útero está a la altura del ombligo y que si tenemos 2 traveses de dedo por encima del ombligo podemos tener 24 semanas, entendiendo siempre que hay una enorme variabilidad interindividual, entendiendo siempre que depende del tamaño del útero, si es una mujer primigesta, si es una mujer que tiene unos gemelos, hay una enorme variabilidad, pero la literatura habla, en caso de parada, que las 20 semanas es la altura del ombligo. ¿Qué ocurre? Que a medida que van teniendo más casos, y tenemos más casos de RCP en gestante, nos damos cuenta que una mujer que está en supino, esto está cambiado, tiene un gasto cardíaco muy reducido, o sea, muy aumentado respecto a una mujer que está en decúbito lateral. Pero que este gasto cardíaco no aumenta a las 24 semanas. Ya tenemos un aumento de gasto cardíaco desde las 12 semanas y que aparece como una línea más o menos estable ya desde la 20. Es decir, que a las 20 semanas ya tenemos una situación donde la mamá consume mucho, el bebé consume mucho oxígeno y la mamá tiene una reducción del gasto cardíaco en supino y la mujer necesita emplear mucho volumen de inyección y mucha frecuencia cardíaca para mantenerlo. Es decir, la frontera de las 24 semanas es una frontera de viabilidad fetal, pero no es una frontera de influencia del embarazo sobre la vitalidad de la madre, ¿entienden? Y por eso esto ha ido cambiando recientemente. Si nosotros tenemos que tener un masaje cardíaco eficaz, en supino, la mujer solo recibe en una gestante el 10% del gasto cardíaco. Les hemos explicado que esto hace que la mujer tenga que tener una situación en desplazamiento del útero. Pero este desplazamiento del útero hace que tengamos casos en los que cuando analizamos los casos de mujeres que incluso haciendo una buena RCP, desplazando bien el útero, hacemos cesáreas perimortem, nos damos cuenta que hasta que no hacemos una cesárea no hay una buena recuperación. Este autor Katz revisa 100 casos en el 2005, 34 casos con 38 recién nacidos vivos porque había gemelares y múltiples. De estos casos que sobreviven a la parada cardiorrespiratoria, 20 de las 34 mujeres tenían una causa potencialmente reversible. 13 de esas mujeres sobreviven sin secuelas y 12 de estas mujeres, 12 de las 20, tuvieron una reaparición inmediata del pulso y tensión arterial tras la cesárea. Quiere decir que aunque nosotros desplacemos el útero hacia la izquierda, hasta que no sacamos el bebé, hasta que no acabamos con la gestación, no reducimos el gasto cardíaco que necesita la mamá para vivir y no realmente aumentamos la posibilidad de que esa mujer responda
a la maniobra de reanimación. Es decir, ya no estamos hablando de una frontera de 24 semanas por viabilidad fetal, estamos intentando hablar de una frontera de 20-22 semanas cuando ya tenemos un aumento del gasto cardíaco elevado, un aumento de la compresión de la raíz aórtica y de la cava que impiden las maniobras de reanimación. Y en este punto, entre la 20 y las 24 semanas, cuando el feto sale de la ecuación porque no es viable, es cuando aparece un término novedoso que se llama histerotomía resucitativa. ¿Entienden? Aquí empezamos a hablar de histerotomías resucitativas porque empezamos a tener evidencia, en muchos casos, de que es ese momento de evacuación uterina cuando responden las mujeres a las maniobras de RCP. Y estos son más de 200 casos que se han ido publicando desde el año 85. En estos 200 casos, si revisamos los casos donde tenemos datos realmente de cómo se hizo la RCP, nos damos cuenta que solo en 3 de estos 200 casos, donde tenemos realmente cifras de maniobras de RCP bien registradas, solo en 3 casos de los 200 consiguieron mantener pulso durante la RCP en las maniobras. Quiere decir que la mayoría de las gestantes, cuanto más embarazadas peor, es muy difícil, incluso con el desplazamiento del útero hacia la izquierda, que las maniobras de RCP sean realmente eficaces. Y lo que marca la diferencia es la decisión de evacuar el útero. Bien, por eso la cesárea perimortem, antiguamente llamada cesárea postmortem, se convierte en las últimas guías en lo es una histerotomía resucitativa. Es una maniobra quirúrgica, es un procedimiento quirúrgico que vale para salvar a la mujer de una situación muy grave. Y como es así, como han dicho, no trasladamos a la paciente porque no interrumpimos las compresiones y hacemos la cesárea in situ. Si ven ustedes la literatura de la Edad Media, hay muchos dibujos donde se hacían cesáreas post-mortem. Es algo que se puede hacer en cualquier sitio. Bien, evidentemente es importante mantener las compresiones, tenemos que entrenar a la gente a hacer esto y es importante sobre todo darse cuenta que aunque hagamos bien la RCP, según lo que hemos sabido, no siempre las compresiones torácicas, pese al útero desplazado hacia la izquierda, son suficientes para recuperar a la paciente. Este es un artículo de 2015, donde ya ven, aparece un término, histerotomía resucitativa materna, donde ya incluso se pone en cuestión la regla de los 4 o 5 minutos en muchas situaciones donde hay un ritmo de asistolia, situaciones donde sabemos que la posibilidad de sacar a una mujer gestante con un ritmo de asistolia o con una disociación electromecánica es muy baja y donde ya hay autores que dicen que quizá en estas situaciones la regla de los 4 minutos tenga que ser puesta en cuestión y la cesárea tiene que aparecer. Esto es un algoritmo de este autor donde si el ritmo no es desfibrilable propone hacer una cesárea perimortem. Ven ustedes donde esto se ha ido moviendo hacia meter la cesárea perimortem mucho más arriba en los protocolos de RC. Y aquí, si el ritmo es desfibrilable, seguimos por la RC habitual. Bien, pasamos a qué nos hace falta para hacer una histerotomía resucitativa o una cesárea perimortem. ¿Qué nos hace falta? Pues sobre todo nos hace falta coraje y un bisturí. No nos hace falta más. Coraje y un bisturí. No sangra porque la paciente está amparada, no hay sangre y nos hace falta simplemente hacer una incisión que nosotros proponemos que sea una laparotomía media infraumbilical, que en entorno obstétrico con personal muy experto puede ser un fan steel, una exención transversa, que tenemos a favor que en la anatomía de la gestante hay una diástasis de rectos, con lo cual de aquí a aquí no hay apenas músculo, vamos directamente al útero. Ven ustedes aquí, esto sería una esterotomía, ven que las tripas han sido desplazadas por el útero, con lo cual justo debajo de la piel, justo debajo del útero, hay un niño vivo que hay que sacar. La técnica quirúrgica que les proponemos es una laparotomía media. Proponemos que en el entorno de emergencia obstétrica no extrahospitalaria sea una esterotomía clásica. Empezamos a cortar, hay una separación y incidimos el útero de igual manera. Clampamos el cordón, extraemos la placenta y en cuanto al término de hemostasia,
Ojalá tengamos que hacerla. Si tenemos que hacer hemostasia significa que la mujer ha salido de la parada. ¿Vale? Bien. Si la madre se recupera la circulación espontánea, hemostasia, control del punto sangrante y traslado a quirófano para acabar. Pero esto se resume en el entorno extrahospitalario en que ustedes están afrontando un traumatismo abdominal abierto quirúrgico. Y eso es un protocolo claro. Control del vaso sangrante y tapar y trasladar. Si no hay cesárea perimortem porque la mujer se recupera, es muy importante situar a la paciente en un decúbito lateral izquierdo forzado. Está muy discutido la hipotermia en la gestante y esto sería individualizar los casos y ver cuál es la causa subyacente a la parada y si tenemos o no que finalizar la gestación. ¿Cómo de importante es la simulación y cómo de importante es el entrenamiento para poder hacer todo esto que les he dicho? Pues tenemos claro que cuando hay una parada en gestante disponemos de simuladores, disponemos de publicaciones que dicen que los equipos que se entrenan en parada cardiorrespiratoria en gestante y cesárea perimortem tienen mejores resultados que los que no se entrenan. Es evidente que si nos entrenamos hacemos las cosas mejor. Este entrenamiento sirve, pues fijaros, esto es los datos de Dickman, holandés. En el año 2003 empieza con un programa que se denomina MOET en entrenar a los equipos de Holanda en hacer cesárea perimortem y sus resultados son que pasa de hacer una o ninguna cesárea perimortem a unos resultados que van incrementándose a lo largo de 2 años. Si la gente no sabe hacer cesárea perimortem, lo más normal es que no la haga. En su serie, una vez entrenado su personal, de 12 RCPs, 8 recobraron pulso tras la cesárea perimortem. Y este autor vuelve a refrendar que es la cesárea perimortem hecho en tiempo y forma la medida resucitativa más importante en una gestante. Bien, tenemos evidencias que los equipos que se entrenan juntos en la reanimación mejoran los aspectos no solo técnicos, sino de comunicación, liderazgo y distribución del trabajo durante la parada. ¿Y cuáles son las etapas del entrenamiento que les vamos a proponer? ¿Y cuál es el trabajo que hemos desarrollado? Perdón. Anterior. ¿Me pones la anterior, por favor? Bien. Determinar la edad gestacional lo hacemos con un simulador de hemorragia uterina o con un globo. Palpamos cuántos son 20-24 semanas. Hacemos una clase de anatomía abdominal básica. Entrenamos a la gente en cómo se lateraliza el útero con una mano y con 2. Hemos diseñado nuestros propios simuladores para técnicas de laparotomía media, técnicas de anatomía media, extracción fetal, alumbramiento y control de sangrado. Esto es un simulador de cesáreas, donde entrenamos al equipo a hacer la cesárea cortando por los planos, simular los planos de la pared. Enseñamos a los equipos a extraer el feto a través de una histerectomía media. Hemos desarrollado nuestros propios simuladores de parada abdominal, que son los que usamos porque son mucho más baratos que los que compramos en la industria. Enseñamos desplazamiento uterino mientras hay parada respiratoria y entrenamos coordinación entre los diferentes elementos del equipo. Y sobre todo, entrenamos que todo se haga en 4 minutos. Bien, como conclusiones, les ofrezco que la cesárea perimortem es un procedimiento quirúrgico fundamental en la gestante mayor de 20 semanas, ahora le llamamos histerectomía. Su finalidad es salvar la vida del recién nacido y mejorar el pronóstico de la madre en parada mayor de 20 semanas. Ya tenemos 2 indicaciones diferentes. Es un procedimiento quirúrgico sin demasiada complejidad técnica. Acuérdense que se hace desde el siglo VII, antes de Cristo. Son precisos programas de entrenamiento del personal para que este procedimiento pueda encontrarse y pueda utilizarse en esta emergencia. Muchas gracias.